El sentimiento de ser diferente es común. Muchas veces los seres humanos desean ser especiales, distintos al resto, sin saber que esa es una sentencia de muerte hacia cualquier organismo en un entorno social. Sentirse diferente a veces viene con un sentido de superioridad hacia los demás, pero el ser diferente viene con un sentido de superioridad de los demás hacia ti. ¿Alguna vez has sentido que no encajas en ningún lado? Los estereotipos no son para ti, ¿verdad? Tampoco lo eran para Mitch, alguien queer, trans, no binario, de un género indefinido. Aún hoy en día se burlan de personas así, porque la diversidad y lo distinto no es comprendido muy a menudo, ya que las personas tienden a pensar que lo que no les pasa a ellos no les pasa a nadie más. La gente está acostumbrada a la intolerancia y la burla, cuando un pequeño cambio puede permutar el rumbo de historias como esta. Morfología, escrito por Michelle Rodríguez Rodríguez. Mish contemplaba su aspecto en el espejo, mirando cada pequeño detalle, sus ojos cafés claros, sus largas pestañas, su nariz de botón, su boca pequeña y sus labios no muy gruesos. Tocaba con sus largos dedos su extenso cabello oscuro, toda su vida en esa piel, y seguía observando tal y como si no la conociera, como si de un extraño se tratara. Intentó demasiadas veces descubrir qué sucedía y el porqué de la existencia de tal incomodidad, como si ese cuerpo, aunque hermoso, no fuera en sí mismo quien era. Había movido pieza por pieza, pensamientos y raíces, como si este fuera un puzzle por resolver para llegar a la individualización de su persona. Desgraciadamente, para 1995 aún no se sabía lo suficiente, que no era mala autoestima o que odiara cómo se veía, sino que se trataba de disforia. Lo sentía desde que tenía memoria y empezaron a imponerle roles que realmente no entendía su función objetiva. Cuando empezaron a señalarle cómo debería verse, vestirse, hablar o jugar, quién debía ser. Todos en el pequeño barrio Murillo Toro que conocieron a Mish pensaron en la rareza que poseía y juzgaban lo que sus padres podían sufrir. Pero ahora, ¿eso qué importaba? Nadie tenía respuestas para lo que pasaba por su mente, y si seguía buscando respuestas que aún no existían, jamás llegaría a más que la frustración que ya sentía. Tomó aquella cuchilla que descansaba en el lavabo e hizo por primera vez algo para empezar el cambio. Eliminó sus cejas de su rostro. Soltó un suspiro al verse de nuevo en el espejo, uno de alivio, con una suave sonrisa que aparecía en sus labios. Pero ese alivio no fue compartido por sus padres, que al verle bajar por las escaleras de piedra y granito soltaron un suspiro también, pero de completo horror. ¿Pero qué hiciste?, dijo su madre, agarrándose los cabellos negros y lacios. ¡Jesús, Nor! Mitch, mamá, Mish, recordó, pero a sus padres no podía importarles menos. Tus cejas. Esta vez fue su hermana mayor la que habló, con una expresión de repudio. No, no solo por sus inexistentes cejas, en realidad, su hermana siempre había tenido un gran desprecio por esta persona que justo ahora solo quería un poco de respeto. ¿Cómo pudiste hacer eso? Te ves horrible. ¿No es suficiente con ese cabello? Lo tienes terrible, criticó su padre con una obvia desestimación a su persona con tono engreído. Mi cabello rizado, no está mal. Apretó sus labios, intentando no sentir profundos los comentarios de sus progenitores. Podrías, qué sé yo, plancharlo, cortarlo como tu hermana, no tener ese nido de pájaros, dijo tajante con una mirada de fastidio, lleno de desdén. Sin embargo, Mish prefirió simplemente guardar silencio, como siempre solía hacerlo. Iremos a la iglesia después del desayuno,
Supongo que no te presentarás con esas fachas. Observó fijamente el rostro de Mish, quien solo atinó a bajar la cabeza y a sentir, complaciendo a sus padres, cosa que llevaba años haciendo. Qué vergüenza sería que te vieran así. No era el primer trato de ese estilo, ni ellos eran los únicos. Era un fenómeno entre sus compañeros, la vergüenza de su familia, una oveja negra entre el rebaño. Quizás más que una oveja, a veces. Alguien rarito, al menos eso oía decir. Siempre era quien estaba al final de la fila, constantemente al margen, por la soberbia de los demás, negándose a aceptar a alguien así en su preciosa comunidad. Y Mitch era una persona demasiado linda para ser capaz de otorgar el mismo trato. A veces escuchaba a los vecinos decir que Dios había castigado a sus padres con su nacimiento. ¿Y acaso para Mitch era una bendición el rechazo que recibía? ¿Ellos eran buenos solo por dar un montón de antipatía? Sinceramente no lo entendía. Subió nuevamente por las escaleras destapadas, sosteniéndose del barandal delgado hecho de un metal que casi era tan gélido como su familia. Llegó hasta su habitación, que tenía el sticker de una Virgen María ahí. Con resentimiento, acercó los dedos a la madera de la puerta y empezó a rasgar con las uñas hasta quitarlo. Lo arrugó en su mano. Quizás tenía un poco de enojo hacia Dios, porque lo único que veía de él es que no aceptaba cómo o quién era, que deshonraba su palabra. Dio un bufido al aire antes de escuchar un par de pasos dentro de su habitación. Los tablones de madera rechinaron detrás del muro y eso lo alertó. Tomó el pomo de la puerta y abrió lentamente, pero no había nada. Miró detrás de sí al sentir un par de pasos por las baldosas del patio. ¿Se estaba enloqueciendo? Se asomó por la barda del segundo piso, al creer ver una sombra ir hacia allí, pero tampoco había nada, hasta que un fuerte portazo se oyó por parte de la puerta de madera de la sala. Tragó duro y miró hacia su habitación. ¿Podría solo meterse allí, esconderse y fingir que no había visto ni sentido nada, para que entrara en la sala alguien? Era un espacio casi abandonado de la casa, lleno de muebles que no se usaban, mucho polvo y probablemente insectos. Se alejó de la barda, pero entonces un sonido le llamó la atención nuevamente. Era la estática de un viejo televisor. Pasó por todas las demás habitaciones del segundo piso, pero ninguna contenía el sonido del televisor. ¿Abajo? Pensó, pero era imposible. No recordaba ningún televisor que tuvieran abajo. La curiosidad ganó y cuando se dio cuenta ya estaba frente a la puerta. ¿Papá?, preguntó al ver algo moverse tras el cristal rugoso. Observó a su alrededor y todas las puertas estaban cerradas. Miró hacia el portón de metal y estaba con todos los pasadores. Con sus propios ojos había visto irse y no creía que personas tan psicorrígidas como su familia fuesen a jugarle una broma. ¿Mamá? ¿Catalina? Escuchó nuevamente los pisos de madera crujir y al observar la puerta de la sala, ésta parecía abrirse muy lentamente. Extraño, pues era pesada. Se acercó como si el sonido estático de la televisión le llamara. Entró a paso lento hasta atravesar la pared y el candelabro inservible. No había luz, solo nubes de polvo, y luego, por fin, vio el televisor. Era viejo, muy viejo, y recordaba que lo habían dejado ahí porque ya no funcionaba. Se acercó para presionar los botones cerca de la pantalla hasta que cambió de programación. Observaba fijamente hasta que una bella chica apareció en medio, mirando directamente a los ojos de Mitch. «Te estuve esperando», sonrió. «Demoraste mucho». «¿En qué?», preguntó de vuelta, como si el televisor pudiera contestarle. Para su sorpresa, sí podía hacerlo. «En empezar a cambiar. Te he visto, sé lo que quieres y puedo dártelo», dijo, y al mismo tiempo Mitch dio un paso atrás. «Sé que te juzgan,
Te rechazan por ser diferente, por querer verte diferente, pero ¿no acaso todos buscan un cuerpo en el que sentirse bien? ¿La comodidad en nosotros mismos? Cuestionó la mujer del televisor, que poco a poco ya no parecía una mujer. Buscabas respuestas y buscabas cambiar. Yo tengo todo lo que buscas y puedo dártelo. El silencio se hizo hasta que decidió responder. ¿A cambio de qué? Cuestionó y vio la sonrisa de aquella mujer en la televisión ensancharse e inmediatamente después el televisor volvió a estar en estática y antes de poder hacer algo sintió una mano grande y pesada posarse en su hombro. Miró esta, observando lo huesuda que era y la piel negra que le recubría, sus dedos terminados en garras. En ese momento sintió el más profundo terror que jamás creyó posible tener en su cuerpo. No tengas miedo y permíteme quedarme a tu lado, observando cómo cambias, cariño. Sintió la voz casi en su nuca, le revolvió el estómago y la bocanada de aire que tomó le llenó de polvo los pulmones. ¿Qué dices, Mitch? Incluso esa voz rasposa pudo estrujar su corazón. Era la primera vez que alguien respetó cómo quería que le llamaran y le pedía quedarse a su lado. La primera vez que el rechazo no fue su primera cara. Miró por el rabillo del ojo, logrando ver que solo la tela ancha le cubría sus brazos y luego el cabello largo y negro que caía como cascada. Muy bien, tartamudeó y asintió a la oferta. Si había alguien que le diera aceptación y ayuda por primera vez en su vida, no le rechazaría. Sintió como el tacto se alejaba de su cuerpo y entonces se dio el lujo de voltear. Jamás había visto algo así en su vida. Sabía que no era algo humano. Nada humano se vería así, pero no veía mucho más. La tela le cubría todo su cuerpo, hasta sus pies que parecían terminar en un humo blanquecino. Si vas a permanecer a mi lado, quiero saber tu nombre. Se atrevió a pronunciar a lo que quizás era una calavera. Tengo muchos nombres: Ninkai, Chiruska, Katashi, Kiso, Mojang, así que puedes llamarme como quieras. Entonces pensaré en un nombre para ti. Intentó sonreír, pero incluso si prometió no tener miedo, no podía evitar sentir ansiedad ante tal imagen. Observó las telas moverse y asomar una mano de estas, extendiendo sus garras hacia su cuerpo. Tal y como si fuera un saludo, extendió su temblorosa mano y la tomó, sintiendo lo rasposa que era, y poco a poco el sonido estático de la televisión a sus espaldas empezó a apagarse y su vista a hacerse borrosa. Solo escuchó un silbido en sus oídos hasta desvanecerse. Cuando volvió a abrir sus ojos, seguía en aquella sala polvorienta y sin una pizca de luz. Vio hacia el televisor. Sí, ya recordaba por qué no funcionaba. El cable conector había sido arrancado. Quizás todo fue una alucinación, porque al ver alrededor no había nada más que muebles viejos. Suspiró, tosiendo por la cantidad de mugre e intentó salir tan rápido como pudo. Apenas logró ver a su familia en la mesa, comiendo tranquilamente, hasta que su hermana mayor levantó la mirada. Oh, así que ahí estabas. Pensamos que había salido. El techo descubierto del patio dejaba ver que ya era de noche. Había pasado todo el día y ellos no tomaron la iniciativa de buscarle, aunque no era sorprendente. La comida está en la cocina, dijo mientras se levantaba de la mesa junto a su padre y madre, ya que habían terminado de comer. Se acercó sacudiendo su cabello y limpiando su cara con sus manos, notando entonces la aspereza de estas. Fue a la cocina y tomó su plato. Se sentó en la mesa, en una soledad absoluta, como de costumbre. Comió con desgano y pesadez, hasta escuchar el barandal de metal resonar y sentir algo a sus espaldas. Pudo ver la misma figura alta, oscura y aterradora del principio. Movió una silla en la mesa y le invitó a sentarse, sintiéndose así por primera vez en años en compañía. Los días después de ese primer encuentro fueron más emocionantes de lo que creyó posible.
Tal y como lo prometió, los cambios empezaron y los comentarios no tardaban en llegar. Por Dios, ¿qué le pasó a tu piel? Le escuchó a la vecina del quinto. Parece que se te está cayendo. No había pasado ni una semana de empezar. ¿Sabe? Tengo un remedio increíble para que se te deje caer el cabello, comentó la vecina de la esquina de la cuadra. No podía ser un tranquilo fin de semana sin un comentario metiche, ¿verdad? ¿Qué te pusiste en la cara? Si es pintura, se ve horrible. Esta vez fue su hermana en el desayuno. No entiendo a qué vienen todas esas tonterías tuyas. Tus pómulos están hinchados. ¿Te enfermaste? Bendito sea mi Dios, rezaré por ti, pobre de ti. Espero que te recuperes, dijo esta vez la mujer a la que siempre su familia le compraba la mazamorra, dándole el frasco con un aparente miedo a tocarle. Ni un mes. Pero cada comentario le era cada vez más irritante. ¿Qué les importa? ¿Desde cuándo empezaron a ponerle tanta atención? ¡Ah! Los jóvenes de ahora, por Dios, ¿dónde iremos a parar? Estas modas tan raras que ahora están siguiendo. ¿Qué tienes en la cara? ¿Látex? Preguntó con voz burlona la de la tiendita de la esquina. Su madre estaba ahí, avergonzada y achantada por la apariencia que tenía Mitch. Yo jamás dejaría que mis hijos hicieran eso con su cuerpo, Dios me libre. Su imagen era una ebriedad extrema de los sentidos, cosa que parecía molestar a todos, menos a Mitch, que estaba feliz, algo que su familia obviamente desaprobaba. Les parecía absurdo que estuviera feliz por tales cambios. Su imagen para todos incluso era grotesca, pero para Mitch no era un sufrimiento. Se estaba sintiendo cada vez más a gusto, pero no soportaba más las miradas y lo que decían. Ellos querían meterle en una caja en la que no cabía, porque era demasiado pequeña para alguien como Mitch. Es que te ves horrible. ¿Qué te estás haciendo? ¿Tú ya estás bien? ¿Por qué nos haces esto? Gritó su madre. Era otra de sus peleas matutinas. Más pelea para ellos que para Mitch. Yo me siento bien así, respondió. Inmediatamente una cachetada resonó en la habitación. No me respondas. Dios. ¿Acaso no te importa lo que piensan los vecinos? Me han preguntado incluso si es contagioso. Les das asco, dijo nuevamente su mamá, bajando la mirada y negando con la cabeza. Lo que me faltó es darte juguete. Estoy tan decepcionada. Elevó la mirada, solo para ver cómo las lágrimas caían por la mejilla roja de Mitch y sorbía su nariz. Fue la gota que derramó el vaso. Si no le hacía daño a nadie con sus cambios, ¿por qué todos se creían con el derecho de decir algo? Llevaba años soportando ese trato y venía siendo hora de poner un límite. Vete, quiero que te vayas, vete, gritó su madre. Estuvo a punto de abalanzarse a darle otro golpe, pero hubo algo que no se lo permitió, y como si la misma habitación la sacara, terminó en algas a las baldosas afuera del cuarto. Sin oportunidad de preguntar, la puerta se cerró de un portazo y se trabó. Después de ese momento, Mish decidió que no volvería a salir de su habitación, no hasta que su cuerpo estuviera completamente transformado. Sus padres ocasionalmente intentaban abrir la puerta. Se escuchaban los golpes, pero no abría. También con las llaves, pero era como si algo la sostuviera y no le permitiera el acceso. Vivían aterrados, escuchando los pasos dentro de la habitación, incluso a medianoche o a las 3 de la mañana. Nunca dejaban de oír pasos en las tablas que retumbaban. Luego los sentían en el techo del primer piso, después en las paredes. Escuchaban a alguien farfullando entre los muros, susurros, murmullos, conversaciones, sin saber qué pronunciaban. Pensaron que, si dejaban de alimentarle, saldría, pero no pasaba. Nunca había señales de que saliera. Incluso intentaron tirar piedras al ventanal de su habitación, pero apenas si lograron ver que un par de ojos completamente negros se asomaban antes de volver a esconderse. Tenían pesadillas, sintiéndose constantemente atormentados.
La iglesia se volvió el lugar donde más estaban orando e intentando evitar parecer sospechosos, pero los vecinos preguntaban cada vez más por el espanto, como ahora le apodaban en la cuadra. Se rumoreaba que había algo extraño, algo demoníaco. Decían las malas lenguas que se podía ver siempre en el ventanal de la última habitación del segundo piso una figura espectral, alta y con unos ojos oscuros, que miraba fijamente a la calle 33 Sur como si solo observara transeúntes. Cada vez el pánico colectivo entre los del barrio era peor y pasaban de simples preguntas a fuertes exigencias, hasta que un día esas exigencias empezaron a ser una invasión. Alegaban que algo luciferino estaba pasando dentro de esa casa y que el padre de la iglesia les había dicho que debían detenerlo antes de que se apoderara por completo de aquel adolescente. Los fuertes golpes en el gran portón de metal resonaron en toda la gran casa aquella tarde, después de una misa. Déjennos pasar, venimos por orden del padre Rodrigo. Esta situación ya no puede seguir, avisó la mujer ahí, junto a todos los vecinos que venían detrás. Ambos padres se miraron. Quizás esta es la ayuda que necesitaban. No tardaron en hacerse a un lado y permitir que pasaran. El gentío se trasladó sin cuidado por la casa. Subió por las escaleras rocosas e hicieron temblar el bajo barandal hasta llegar a la puerta indicada de la habitación. Golpearon, pero no hubo respuesta. Optaron por intentar tumbar la puerta, pero parecía sellada. Los integrantes de la familia empezaron a percibir los pasos pesados que los atormentaron todo ese periodo de tiempo desde que Mish se encerró. Una presencia grávida estaba allí. Ellos lo sabían. Entonces, rompamos la puerta, gritó la señora de la tiendita de la esquina. Unos intentos después, la puerta de madera vieja cedió y se rompió, dejando ver una membrana reseca. Rompieron lo que había a su paso para poder entrar a la habitación. Un olor nauseabundo salió, fétido y caliente al estar resguardado. Todos arrugaron su nariz y aguantaron la respiración para no sentir el olor en sus bocas ni en sus fosas nasales. Las paredes, llenas de piel seca que se había caído de Mish, fluidos, dientes de todo tipo, lenguas, uñas y músculo. Aquella membrana era solo los restos del cuerpo de Mish resquebrajándose. En la soledad de esas 4 paredes y los tablones que rechinaban al caminar, lo único que estuvo para Mish y su cordura fue aquel ente que prometió ayudarle. Le hacía compañía. Tuvo que comer la piel que caía cuando le dejaron de alimentar, tomar la sangre que escurría, eventualmente dejar de comer y que su cuerpo se consumiera como quisiera. El cabello rizado estaba por todas partes, e incluso los tablones ya no sonaban por la gruesa cantidad de materia que los recubría como un tapete que se adentró entre las grietas, todo cubierto de mish, excepto el ventanal que apenas iluminaba la habitación oscura, pero extremadamente caliente. Los vecinos estaban despavoridos, viendo cómo la piel era tan gruesa que no permitía abrir la puerta. Todo en la escena era escalofriante y les hacía sudar. Sentirse observados y como si estuvieran en el estómago de su depredador, pero había algo que se llevaba toda la atención y causaba repulsión e intriga. Lejos de la luz de la ventana, un pequeño brote empezaba desde el techo, sostenida por ligamentos desde las paredes y el suelo, empezando como músculo un capullo, quizás un huevo hecho de tejido. No sabrían decirlo, pero se veía bien algo dentro. El tejido era opaco, hecho con los residuos de quien antes insistían en llenar de aversión. Estaban atónitos, hasta que la vecina de la quinta habló. Deberíamos abrirlo. Debe estar ahí. El padre Rodrigo pidió que trajéramos a ese espanto. Miró a los demás que lucían fatigados. El lugar era demasiado caliente. Entonces Dios podrá hacerse cargo. Fueron pocos los segundos para decidirse. Varios fueron a la cocina por cubiertos y cuchillos. El olor se había hecho peor. La humedad
era mayor y el bochorno no ayudó. Sin embargo, cuando llegaron, los demás del grupo ya estaban intentando abrir el capullo con sus propios dedos y uñas, como si algo les hubiera poseído. Parecían animales desesperados. La sangre empezó a brotar de las membranas, al igual que el líquido que guardaba. El capullo empezó a moverse y los sonidos que empezaron a emitir eran chillidos y alaridos de dolor, gemidos y jadeos que acribillaban los oídos de todos ahí, hasta que, al fin, lograron romper el tejido que resguardaba la nueva imagen de Mish. Por el piso corrió un líquido espeso y hediondo podredumbre. La sangre no tardó en hacerse presente a borbotones, pues con tal forma torpe de abrir el capullo también le abrieron a quien estaba dentro. Su piel pálida y lisa estaba babosa y ahora con sangre. Abrió sus enormes ojos negros sin rastro de esclerótica. Su pupila se había adueñado de todo su globo ocular, que ahora era enorme, pues ocupaba toda la cuenca. Abrió lentamente su boca en un intento de respirar, pero todo lo que salió fue un grito doloroso y las lágrimas se unieron al caldo de fluido. La desnudez de su cuerpo andrógino, con protuberancias, dedos largos y dientes a medio hacer, junto a un cabello más frondoso que el anterior, que incluso cubría sus mejillas en delicadas espirales. La comunidad que observaban a este ser no sabían ahora qué hacer. Observaban cómo se movía y retorcía, pero cuando notaron que estaba volviendo a deslizarse al interior de aquella membrana, se acercaron a pesar del olor. Lentamente empezaron a juguetear alrededor, experimentando curiosamente como los primates que son los seres humanos. Parecía que habían encontrado un bicho raro que emergió de la tierra y ahora solo lo tocaban, jalaban y picaban su cuerpo a ver qué sucedía. Mish sufría por el montón de luz a la que sus ojos recién formados aún no se acostumbraban. Se quejaba y sus párpados cubrían sus retinas cuando podía, parpadeando constantemente. Aún así, los vecinos no dejaron de mirar con extrañeza y tocar la piel sensible del llamativo cuerpo, pero no lo hacían con sus manos, no, lo hacían con objetos, así que era con menos cuidado. No fue hasta que notaron que Mitch iba a intentar escapar de ellos que tomaron violentamente su cuerpo y lo arrancaron de su pequeña membrana, desgarrando parte de su piel aún formada media. Más de uno vomitó en el camino, mientras tenían en la turba a quien ya no les parecía humano. Los gritos no cesaron, el llanto tampoco, y la sangre siguió corriendo junto con su carne colgante, gracias a la brusquedad. Se removía tanto como le permitía el ardor de las manos a su alrededor y el frío del exterior que le entumecía, pues el clima de Bogotá y sobre todo aquel frígido barrio no eran favorables. Las nubes empezaban a nublar el sol y honestamente no se sabía qué era peor para un prácticamente recién nacido. Al llegar a la gran iglesia, que nunca cumplía con su profecía de paz y amor, de amar al prójimo, pues Mish también era el prójimo, y ahora estaba entre todo un barrio que le agarraba el cuello, dejaba que su sangre corriera y sus gritos de dolor no pararan. El padre Rodrigo no se sintió preparado para ver la figura humanoide que recibió. «Es el diablo», acusó directamente. Amarraron fuertemente las extremidades de Mish, mientras se quejaba e intentaba articular cualquier palabra por ayuda, por piedad, por compasión. Debió imaginar que, si no la tuvieran antes, no la tendrían ahora, que ni siquiera era más que un objeto que les causaba tirria. Los rezos empezaron. Las palabras del Señor se oían a gritos, cosa que lastimaba las sensibles y alargadas orejas del pobre ser que seguía desangrándose. No podía parar de gritar y rogar, pero ellos hacían oídos sordos a los berridos y clamoreos ajenos. Todos seguían consternados, unos más que otros, pero todos estaban entre llantos o arcadas, sabiendo que no estaba dando resultado, y ante la paranoia colectiva, los rezos cesaron y se acercaron al cuerpo de Mish, moribundo,
con solo llanto y expresiones de profunda aflicción y suplicio. Acecharon con odio, con miedo, con vilipendio y menosprecio, sin saber cómo acallar sus lamentos. Hasta que el padre Rodrigo, sin poder más con la situación, tomó el picahielos que tenía uno de los participantes en la mano, que había sacado de la propia casa de la familia de Mish, y lo enterró con todas sus fuerzas en la nuca, provocando un solo chillido de dolor, y los gritos fueran más fuertes, mientras se retorcía entre los amarres hasta que su garganta se empezó a llenar de sangre y su boca igual, sin ya poder hacer más que sonidos de ahogo, apenas pronunciando palabras inentendibles, pues estaban inundadas de sangre y saliva. Él no paró de apuñalar, hundir, sujetar y enclavar aquel picayelos que con cada ruptura de la carne que daba, perdía su filo y le costaba más abrirse paso rasgando la piel y músculo, causándole un tormento y tortura inimaginable. El ululato cesó, después de varias puñaladas con el picayelos en su cabeza, en su garganta, en su cuello, y luego quedó solo, enterrado en su pecho, justo en la mitad de sus costillas. El plasma de su piel le hacía ver brillante y el flujo de sangre paró de brotar. Solo había un charco bajo su cuerpo desnudo, blanco y lleno de patrones brillantes, que serían preciosos, pero que fueron arrancados por las manos de sus queridos vecinos. La saliva que quedó en la boca de Mish, junto con la sangre, se terminó de escurrir por su mandíbula que caía, mostrando sus dientes sobresalientes del tejido aún no del todo formado de su rostro y los huesos preponderantes de su nariz. Sus ojos negros empezaron a escurrirse de sus cuencas en un patrón hasta llegar a sus labios, dejándolas vacías, solo un hueco profundo y oscuro. Todos estaban congelados en ese momento, mirando ahora un cadáver de alguien que nunca paró de sufrir. Las miradas apenas se cruzaban entre los vecinos, notando la sangre salpicada entre ellos y las manos del padre junto a su precioso traje blanco y dorado, lleno del espeso y oscuro líquido. Luego volvían a mirar al cuerpo inerte frente a ellos, apuñalado, rasgado, picado, pellizcado. Fue una carnicería. Dios se hizo cargo. Le hemos salvado de quien era, jadeó el padre Rodrigo, a los demás apenas en un tartamudeo. Ellos asintieron lentamente, creían que habían hecho lo correcto. No salvaron a nadie. Ustedes son unos putos carniceros, resonó en la iglesia, una voz grave, rasposa y enojada. Todos dirigieron su vista hacia el fondo de la iglesia. Un rostro huesudo y blanquecino, un animal que no identificaban, con dientes de depredador y dos grandes cuencas negras en el frente que solo dejaban ver un punto dorado en el fondo de estas. Su cabello era tan negro y casi se confundía con lo oscuro de la habitación. Por poco escondía la cornamenta que poseía, una cabeza prominente que parecía de calavera. Su cabello negro, eléctrico, pues no caía como normalmente lo haría este tipo de cabelleras. Tela que simulaba pecho y la misma tela cayendo, cubriendo elegantemente un cuerpo espantoso para ellos. Sus costillas se notaban, sin piel que les resguardara, y donde debería haber un abdomen no había carne. Solo había un vacío que sostenía un flotante plasma, hasta mostrar los huesos de su cadera cubierto por una piel oscura, que justo antes de llegar a la pelvis se volvía a cubrir de tela, llegando a la parte final cubierta por un humo espeso y ahora negro. No sabían cómo algo así estaba allí, observándolos con cólera. Los caninos de la criatura estaban apretados y sus cuencas negras miraban fijamente la escena, la carne colgante, el masacrado cuerpo frente a todos. Ustedes condenaron a Mish a la infelicidad, a la desestimación y humillación. Quien solo deseaba amor y sentirse bien en un cuerpo fue asesinado por fanáticos sin corazón. Habló
mientras solo miraban petrificados la aterradora figura. Yo le brindé felicidad, pero le arrebataron la vida por no soportar que era diferente, que no era igual a ustedes, que quería verse como solo una persona y no como ustedes quisieran. Era un martirio para sus padres, contestó la vecina de la quinta en un tono con miedo, pero el desaire se le notaba en la voz. Era un martirio para sus padres, contestó la vecina de la quinta en un tono con miedo, pero el desaire se le notaba en su voz. Esta divinidad solo pudo sorprenderse por aquel atrevimiento. Era un sufrimiento para todos, un espanto, dijo el vecino de enfrente en un tono altanero. Era una maldición para nosotros. Se oyó una voz altiva y soberbia. Era de Catalina, su hermana mayor. Siempre le despreció y Mish siempre se preguntó el por qué, si nunca le había hecho nada malo. Pero es que su hermana era una mujer engreída, orgullosa y arrogante. Silencio sepulcral, solo silencio. Entonces vieron la figura alzar una de sus manos huesudas, recubierta de piel negra y garras, recriminándoles. Mish solo deseaba verse diferente, tenía un alma especial. Ustedes me arrebataron a quien amaba. Lentamente su voz se escuchó más fuerte, con más enojo, hasta hacer un grito desesperado de dolor, y el humo empezó a expandirse por el aire hasta salir por las puertas, mientras su cuerpo se elevaba sobre ellos. Coco les dirá su destino. A cambio de haberme arrebatado a quien amaba, les otorgaré el sufrimiento que causaron. Mish no era un mártir, una maldición ni un sufrimiento, pero yo me aseguraré de serlo para ustedes. Aquellos vecinos intentaron escapar, pero ante el espesor del humo no lograban ver. Una gran nube negra cubrió todo el Murillo Toro. El rechazo que dieron será devuelto, sus nombres serán borrados, sus identidades ya no existen, sus cuerpos cambiarán, no a lo que quieren, como le regalé a Mish, sino a lo que más odian, y se odiarán tanto a ustedes mismos como odiaban a Mish. Sus cuerpos arderán y dolerán tanto como Mish sintió antes de que ustedes le asesinaran. El sufrimiento estará dentro de ustedes y será eterno, porque me aseguraré de entrar en sus cabezas y destruirlos. Todos están condenados y me verán dolorosamente cada día. Sentenció, observando y oyendo los alaridos de todos que resonaban por las casas, por las calles, por la iglesia. Cuando el humo se dispersó, había dedos que caían de las manos de aquellos que temían, cuerpos que se deformaban violentamente sin un cambio paulatino como el de Mish, sino abrupto, lastimero y extremadamente doloroso, llenándose de sangre, músculos expuestos y huesos rotos. Su aspecto cambió, todos eran horribles y al verse no podían sentir más que odio y repugnancia. Sentir el dolor en sus cuerpos y las punzadas de un picahielos atravesando su carne y uñas atravesando su pecho. El ente volvió a su lugar favorito, en el ventanal de la habitación de Mish, habitación sellada, en la que prometió no dañar a nadie del barrio o de la familia de quien amaba. Un trato del que se arrepintió porque no pudo hacer nada hasta que murió. No pudo tenerle en sus brazos ni brindarle calma, solo observar el dolor. Era extremadamente tortuoso saber que quien tanto adoraba se le había arrebatado todo y nunca se le había otorgado nada, pero aún en esas condiciones tenía suficiente bondad en su corazón para no querer venganza ni que nadie de quienes le odiaban sufriera. Miraba el capullo marchitarse como una flor muerta en el fondo de la habitación, recordando la última vez que vio a Mish antes de entrar en esa membrana. Lo estuve pensando. Cuando salga y por fin sea yo, podríamos irnos de aquí a un lugar tranquilo, ofreció Mish con una pequeña sonrisa. Un lugar donde sin importar cómo me sienta, a quien ame o cómo sea mi aspecto o identidad de género, nadie me juzgue. Miró atentamente el ente que observaba aún a través de la ventana.
también pensé en un nombre para ti. ¿Así? Preguntó. Entonces Mish asintió. Coco. Es un lindo nombre, ¿verdad? Preguntó con ilusión porque le gustaba mucho. Sí, es un lindo nombre, afirmó. Ahora ese es mi nombre. Pensé que tenías muchos nombres, dijo en un tono burlón. Ahora tengo solo uno, Coco, dijo, y en eso Mish sintió que su corazón se estrujó, porque era demasiado dulce. Y estaré aquí para el momento que salgas del capullo. Serás muy feliz, lo prometo. Mish asintió, dando un último abrazo al ente que antes creyó una amistad y ahora sentía que era algo más. Ese fue el abrazo más sincero que recibió y el último también. Ahora Coco se dedicaba a ver el mismo ventanal en el vacío de la habitación, observando a los transeúntes, mirando el sufrimiento y regodeándose con el dolor y el odio que sentían hacia sí mismos los habitantes de aquel barrio, jactándose de la desaparición de la iglesia y la maldición que seguía viendo desde aquella ventana, hasta que el alma de Mish volviera a renacer en otro cuerpo, en otra persona en ese mismo barrio, para romper la maldición que Coco dejó sobre todos los habitantes que lastimaron a quien amó, por buscar la comodidad en el cuerpo que habitaba.